Muy buenas tardes, chicos. Para mí es un gusto volverlos a saludar. El día de antier se les dejó que realizaran su carátula, como también se les dio un listado de temas como recordatorio. Entonces, para empezar el día de hoy, por favor, recordemos un poquito lo que vimos el año pasado. El año pasado vimos qué es la cosmovisión, los principios, los valores, y entre otros temas. Entonces es importante que el día de hoy lo recordemos. ¿Qué es una cosmovisión? ¿Qué es un principio? ¿Qué es un valor? Una cosmovisión es una imagen o figura general de la existencia de la realidad o mundo que una persona sociedad o cultura se forme en una época determinada y suele estar compuesto por determinadas percepciones conceptuales y valoraciones sobre dicho entorno. En este caso, la cosmovisión dice que es una figura general de la existencia. Existo, yo existo. ¿Cómo saben ustedes que yo existo? Que no solo es un sueño. Entonces muchas veces hacen esta pregunta de la comunión: ¿será que yo existo o solo soy un sueño? Entonces, claro que existo porque siento el dolor y siento todos los sentimientos, por lo tanto existo. Entonces, esa es una cosmovisión o una serie de teorías particulares acerca del funcionamiento de alguna identidad en particular. Entonces, a eso se refiere una cosmovisión. Los principios y valores. Cada quien tiene su principio y cada quien tiene su valor. Muchas veces confundimos qué es un principio y qué es un valor. Un principio es aquella... yo puedo ser muy amable, o sea, tener valores, decir... buenas tardes, permiso, gracias. Esos son principios que a uno le nace, porque muchas veces puedo tener muchos valores, puedo hablar del respeto, puedo hablar de la solidaridad, pero si yo no tengo un principio o no tengo algo que me rige, no, yo no voy a decir malas palabras porque en mi casa no se dicen malas palabras. Entonces, esos son principios que a veces tenemos y nosotros no lo damos así. Entonces, los valores, como les decía, hay responsabilidad, solidaridad y todo eso. Entonces, eso es en el entorno se da también. Acá podemos ver, también dice, los principios y valores que rigen nuestra sociedad son trabajar como un organizador, la igualdad, la distribución, el respeto, las acciones y así sucesivamente está el listado de principios y valores. Como también vimos un poquito de qué es la gastronomía. La gastronomía guatemalteca, dicen que la gastronomía guatemalteca nació en la mezcla de dos culturas. Desde la época de la colonización, aunque también afecta mucho el clima y la zona. Tenemos algunos elementos de la cocina. Dentro de ella encabeza el maíz, que es uno de los ingredientes principales, el frijol, que lo sucesa, y así sucesivamente. ¿Recuerdan ustedes que también vimos tipos de platillos? En cada departamento tienen su platillo personal. Por ejemplo, el fiambre lo comen solo en la ciudad capital porque ese es su platillo tradicional. El caqui, la hilacha, el jocón, todos estos alimentos son comidas tradicionales de algún departamento. Como también podemos utilizar dentro de toda la gastronomía, podemos utilizar las semillas. Tiene sabor, a veces le da textura a la cocina. Como también hablamos un poquito sobre los platillos especiales, que son patrimonios culturales intangibles de la nación. En estos encontramos el jocón, el pepián, el caqui, los platos en mole, los frijoles con chicharrones. Esos son los 5 platillos que fueron decretados como patrimonio cultural de la nación desde el 2007.
Hablamos de algunos literarios o autores guatemaltecos, pero esto vamos a pasar un poquito por alto esto. Vamos a hablar un poquito sobre la indumentaria maya. Les pregunté el día de antier qué era la indumentaria maya y todos me quedaron como que no sabemos o no sé de qué nos está hablando. Pues estábamos hablando del traje típico. Dice el arte de la textil en los diferentes pueblos del mundo. Depende de su ecosistema, de dos elementos muy importantes. Las plantas y animales para la producción de la fibra, las plantas y animales minerales para la producción de tintes. Entonces son cuestiones muy sencillas que ustedes lo vimos con ustedes, lo vimos el año pasado, hablamos de qué era una fibra, de qué estaba hecho, por ejemplo, el maguey, qué se hace con el maguey, qué se hace, de dónde vienen las tintas o el algodón, eso sucesivamente, y tiene sus partes, cómo elaborar una prenda. Tiene su, por ejemplo, todos los instrumentos que consiste el devanador. Ese es un instrumento de madera consiste en una varilla vertical que está fija. Cada uno se les mandó una imagen en donde ustedes podían ver cómo estaba colocado exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En donde encuentren este video, en la carpeta de cultura de idiomas maya, están un documento de Word, abrir ese documento y ahí está 2 hojas de trabajo para que ustedes lo puedan realizar y mandar el día que se les vaya a indicar. Ahora no tenemos fecha aún, pero le vamos a asignar fecha en donde tienen que venir a dejar los trabajos y nosotros revisarlo. Muy bien, esto ha sido la clase del día de hoy. Por favor, pónganse a trabajar y espero que ya vayan avanzado con la carátula. Muy bien, nos vemos a una próxima clase.